Listo. Acá me dice Manuel que por cinética química entiende velocidad de reacción. Exactamente. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando únicamente de las reacciones químicas, qué pasa con la estequiometría, qué pasa con los reactivos, los productos, la descomposición, la pureza, el rendimiento y demás, pero nunca nos pusimos a analizar cuándo una reacción se puede dar más rápido o menos rápido, si hace falta hacer algo para que esa reacción se dé más rápido o menos rápido. Hasta ahora, ¿qué fue lo único que hemos llegado a ver de las reacciones químicas un poquito más cercano a esto de la cinética? Lo más próximo que hemos llegado a ver es cuando una reacción es exotérmica o endotérmica, que lo veíamos en los diagramas de energía. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba en esos diagramas de energía? ¿A quién teníamos? ¿A quién ubicábamos? ¿A quién podíamos leer? Que son esos diagramas de energía que vimos en la unidad pasada cuando vimos termodinámica. Que ahí podíamos ver si la reacción era exotérmica o endotérmica. ¿Quién más estaba en esos diagramas de energía? Estaba el complejo intermediario o complejo activado, que también ustedes no sé si depende de la nomenclatura con la que lo hayan visto. Estaban esos intermediarios de reacción y también estaba ¿quién más? Estaban los reactivos, los productos, los intermedios y ¿quién más estaba? La energía de activación. ¿Se acuerdan que hacíamos como una especie de campana en esa gráfica? Y teníamos la energía de activación. ¿Qué era la energía de activación? ¿Qué curva, Emanuel? No llegué a leer qué curva decías antes. A ver si esta me escribiste antes. No, no sé qué curva me... Claro, quiero que me digan qué curva es y qué leíamos en esa gráfica. Leíamos la posición energética de los reactivos, la posición energética de los productos, leíamos en dónde estaban los compuestos intermediarios de la reacción, que ustedes ya saben que no aparecen en los productos, leíamos el delta H, por lo tanto también podemos ver si la reacción era exo o endotérmica, y sobre todo, que es lo que está relacionado a esta unidad, y por eso se lo estoy comentando, la energía de activación. ¿Qué era la energía de activación? Era la barrera energética mínima que uno necesita vencer para que los reactivos se descompongan y den lugar al reordenamiento de las moléculas y los átomos y comiencen a aparecer los productos. Hay determinadas reacciones químicas que tendrán más o menos energía de activación que otras. Y hay determinadas reacciones químicas que son tan pero tan extremadamente lentas, es decir, necesitan mucha energía de activación para comenzar a darse, que uno tiene que incorporar o agregar ciertas sustancias para poder disminuir esa energía de activación. ¿En dónde podemos ver los procesos de cinética química? Desde una reacción simple, como por ejemplo una reacción que se desarrolla en un balón y que como producto es un gas, hasta un proceso biológico convencional, como puede ser el proceso de descomposición de una fruta. Todo eso hace referencia a la cinética química. Hay determinados procesos de descomposición que duran más que otros, hay determinadas reacciones químicas que apenas se ponen en contacto los reactivos, enseguida comienzan a liberar los productos. Entonces, todo depende del sistema físico-químico de reacción. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar qué tipo de sistema tenemos, si nos conviene que la reacción sea más rápida o más lenta, y si es necesario incorporar algo en mi sistema para que la reacción ocurra a la velocidad que yo quiero. Un caso bien concreto y aplicado. Los contaminantes que están encontrándose en el agua demoran años y años en descomponerse. Si yo tengo un contaminante orgánico, por ejemplo, en la cuenca del río Suquía, yo sé que ese contaminante por sí solo va a demorar millones de años en descomponerse. Y eso obviamente uno como ser humano no lo puede permitir, porque cuanto mayor sea la presencia del contaminante en el agua, mayores alteraciones al ecosistema va a ocasionar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace desde la ciencia? Lo que se hace es diseñar sustancias para agregar a esos cursos de agua en nuestro contaminante para acelerar ese proceso de descomposición. Bien, ese es un ejemplo claro de cinética química. Hay reacciones que son extremadamente lentas y yo tengo que de algún modo modificarlas para que esa reacción sea más rápida. En este caso, yo lo que quiero es que la reacción de descomposición del contaminante sea más rápida de lo que sería naturalmente.
y ahí es donde interviene la mano del hombre y sobre todo la mano de la ciencia, ¿no? Así que bueno, acá me dicen la contaminación del plástico, exactamente, si yo tengo plásticos, obviamente que eso demora, pero una cantidad que ni siquiera se puede nombrar la cantidad, cómo persiste el plástico en el medio ambiente. En el caso de los plásticos, existen otras tecnologías para poder tratarlos, pero si estamos hablando de sustancias sólidas, lo ideal sería que esas sustancias sólidas directamente no lleguen a los cursos de agua. ¿Bien? Sería la situación ideal. Ahí sí intervienen los tratamientos primarios y secundarios para poder dejar que los efluentes, si llegan, estén libres de sólidos o distintos tipos de residuos. En cambio, cuando tenemos residuos acuosos, es decir, que se pueden disolver en el agua, se complica aún más la situación. Porque si mi contaminante se disuelve en el agua, yo no puedo separarlo haciendo una simple filtración o separación mecánica, como podríamos hacer con los plásticos, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de los plásticos? El problema es la extremada acumulación que hay de ellos. Y a su vez, si cada vez hay mayor cantidad de plásticos, van llegando a mayor profundidad y cada vez se hace más difícil poder removerlos. Por eso, en el caso de esos contaminantes sólidos, lo ideal sería evitar su propagación desde el punto de partida. ¿Bien? Es más simple de tratar, pero es muy complicada la problemática una vez que ya está instalada. Cuando yo tengo otros contaminantes que se disuelven en el agua, es aún más complicado todavía de tratar porque no lo puedo separar tan fácilmente y a su vez también se comienzan a bioacumular y persisten en el ecosistema, ocasionando muchas alteraciones genéticas en las bacterias, virus que existen en el agua y demás. Y bueno, entonces por eso es importante investigar y trabajar sobre la contaminación y la cinética de esas reacciones. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cinética química es algo fundamental para nosotros, los ingenieros químicos. Nosotros siempre vamos a estar en contacto con reacciones químicas, y según sea el objetivo que persigamos, manipularemos más o menos esos sistemas de reacción. Ustedes en cuarto año tienen una materia que se encarga exclusiva de cinética química, ¿bien? Porque va de la mano con el diseño de los reactores químicos. Por eso es una unidad extremadamente importante. Después en quinto, quien desee, ustedes en quinto año pueden elegir entre varias materias, y en quinto año hay una materia que se llama catalizadores y procesos catalíticos, en donde ven distintos tipos de sistemas y hacen un análisis de la cinética de cada proceso o de cada sistema. En función de eso, después ustedes verán a qué se quieren dedicar o demás. ¿Por qué les cuento todo esto? No porque nos estamos adelantando tanto en el tiempo, sino para que vean la utilidad y las aplicaciones que tiene esta unidad en su carrera académica y después profesional. Pero bueno, regresando a primer año de química general, tenemos que empezar a ver conceptos básicos de cinética química. Básicamente, ¿qué tenemos en toda reacción? Tenemos reactivos, que ya veremos cuáles son, en qué estado de degradación se encuentran y en qué condiciones tengo de mi sistema. Con esto me refiero a temperatura, presión y demás. Luego tengo productos, y lo que tengo que analizar es precisamente lo que yo les estuve comentando recién. Estado de agregación de las especies, en qué concentración se encuentra cada especie, sea reactivo limitante, sea reactivo en exceso, todo lo que ustedes ya saben, las condiciones de reacción, temperatura de reacción, presión del sistema, si estamos en vacío, si no estamos en vacío y demás. Y por supuesto, si tengo catalizadores en el medio de reacción. ¿Qué es un catalizador? Creo que no hemos dicho la definición, pero un catalizador es una sustancia que se incorpora al medio de reacción, que no reacciona con los reactivos, que tampoco participa en la formación de productos y que solamente está en el medio de reacción para lograr que la reacción ocurra a una mayor velocidad. Es decir, el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación, pero no aparece ni como producto ni como reactivo. Es una sustancia que no reacciona ni con los reactivos ni con los productos. Simplemente disminuye la energía de activación por medio de determinados mecanismos que son propios de cada catalizador. Yo, por ejemplo, lo que hago en mi trabajo es diseñar catalizadores. Yo diseño distintos tipos de catalizadores y los voy modificando según sea la aplicación que yo quiero. Acá me pregunto si el catalizador después queda como un sobrante de la reacción. Exactamente. Los catalizadores, cuando están en estado sólido, lo ideal es después poder separarlos del medio de reacción una vez que ocurrió,
para poder reutilizarlos en alguna nueva reacción. Lo que se dice es que un catalizador es extremadamente eficiente cuando, por ejemplo, soporta 3, 4 o 5 usos. Si el catalizador soporta 5 reacciones sin perder eficiencia, se dice que es un buen catalizador. Es decir que, además de lograr que la primera reacción sea más rápida, al reutilizarlo, también logra que las otras reacciones sean más rápidas. Eso es un buen catalizador. Cuando los catalizadores están en estado sólido, en catálisis heterogénea, así se llama esa rama de la química que estudia los catalizadores, cuando están en catálisis heterogénea, porque el catalizador es sólido y el medio de reacción es líquido, el catalizador se separa del medio de reacción. ¿Y cómo les parece a ustedes que podríamos separar un sólido de un medio de reacción? ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes si están en el laboratorio y tienen un catalizador, terminó la reacción y lo quieren separar del medio? ¿Qué harían ustedes? Muy bien, una simple filtración, exactamente. Filtran el catalizador, lo recuperan. En mi caso, yo lo que hago, lo pongo a secar en una estufa a 60 grados y luego lo preparo para utilizar en otra reacción. Pero eso que ustedes me acaban de preguntar está muy bien, porque es lo fundamental cuando hacemos un estudio de los sistemas de reacción y los catalizadores. ¿Bien? Todo eso es catálisis heterogénea. También está la catálisis homogénea, ¿bien? En la catálisis homogénea, las sustancias que ayudan a que la velocidad de reacción sea más rápida se encuentran en el mismo estado de agregación que reactivos de productos, es decir, que el medio de reacción. Lo cual es un poquito más complicado, pero que eso quiere decir después que ese catalizador líquido se encuentra dando vueltas en el medio de reacción. Y para poder separarlo, tengo dos alternativas. O bien no lo puedo separar, o bien tengo que implementar alguna técnica de separación un poquito más complicada. Por eso, últimamente, lo que se ha venido estudiando en estos tiempos, en nuestra universidad, en el centro de investigación en el que estoy yo, nos enfocamos específicamente en eso, en los catalizadores en catálisis heterogénea, porque creemos que un catalizador sólido es más fácil de recuperar y económicamente rinde más que catálisis homogénea. ¿Bien? Entonces, bueno, todas esas cuestiones nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuando hablamos de una reacción química, qué tipo de reacción química se va a dar, cómo llego a los productos y si hay alguna condición más en el medio que ayude a que los reactivos se conviertan en productos. Todo eso influye en la reacción química y su velocidad de reacción. Si yo lo quisiera ver en un gráfico y quisiera graficar, valga la redundancia, cómo es el cambio de las concentraciones de los reactivos respecto al tiempo y cómo es el cambio de las concentraciones de los productos respecto al tiempo. ¿Qué les parece a ustedes que pasa con los reactivos? ¿Se descomponen, reaccionan, aparecen, se generan? ¿Qué verbo utilizarían ustedes para los reactivos? Los reactivos sufren un reacomodamiento de sus átomos y moléculas y comienzan a disminuir su concentración, ¿sí o no? Comienzan a descomponerse. Fíjense que la curva azul y roja, que les pertenecen a los reactivos A y B, fíjense cómo va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Tiene lógica la forma de esta gráfica? ¿Qué piensan? ¿Tiene lógica la forma de esa gráfica? Sí, muy bien, perfecto. Y fíjense, ¿qué pasa a medida que esta gráfica va disminuyendo o se va haciendo más hacia abajo a medida que transcurre el tiempo? ¿Qué pasa con las curvas que representan a los productos C y D? ¿Qué pasa con esas curvas? Sería la curva amarilla y la curva verde. Fíjense que comienza a ascender. ¿Por qué? Porque a medida que se van descomponiendo los reactivos, comienzan a aparecer los productos, tal cual. ¿Por qué comienzan a aparecer los productos? Porque los reactivos se están descomponiendo y está habiendo un reordenamiento global de los átomos y moléculas. Pero eso no sucede indefinidamente. Fíjense que acá yo lo marqué aproximadamente con una vertical, que hay un punto en la vertical. ¿Qué pasa acá con la concentración tanto de reactivos como de productos? ¿Qué pueden ver ustedes en la gráfica? ¿Qué pueden decir ustedes en la gráfica? Muy bien, hay una constante, exacto. Fíjense que los productos prácticamente llegan, en esta reacción química en particular, llegan a una concentración de 2 molar, en tanto que la concentración de los reactivos podríamos decir que tiende a cero. En ese punto,
en el cual ya no hay más reactivo para reaccionar y no hay más producto para aparecer, nosotros decimos que nos encontramos en el punto de equilibrio químico. ¿Bien? Claro, es como si fueran las asíntotas, exactamente. Es como que tiende a cero, sería una asíntota el eje de las abscisas. ¿Bien? Porque es como que tiende a cero la concentración de los reactivos. En ese punto, en el cual yo no observo más cambios, estamos hablando de equilibrio químico. Acuérdense siempre, el equilibrio químico, que es la unidad que sigue, la próxima es la unidad 8, en el equilibrio químico, ustedes llegan a un punto en el cual no observan nuevos cambios en su sistema de reacción. Y ahí vamos a ver, que es todo lo que vamos a ver en la unidad 8, que según sea la reacción que tengamos, serán distintos tipos de equilibrio químico. En esta unidad, la unidad 7, nos enfocamos en esta parte del gráfico. ¿Cómo hago para que este proceso de descomposición o proceso de aparición sea más rápido? Es decir, estudio la cinética química. Luego llego al equilibrio químico y estudiaré qué pasa en el equilibrio químico. Sin embargo, nosotros ya empezamos a hablar de algo de equilibrio químico. Cuando les mencioné por primera vez este tema del equilibrio. Cuando se los mencioné por primera vez, que les dije, acá hay un punto de equilibrio y hacíamos un cálculo. A ver si alguien recuerda. Muy bien, en termodinámica, perfecto. En termodinámica nosotros ya pudimos predecir cuál es la temperatura del equilibrio en una reacción química. Muy bien, cuando calculamos el delta G, exactamente, la variación de la energía libre de Gibbs. Cuando el delta G es cero, podemos calcular la temperatura a la cual ocurre esto precisamente que yo les estoy diciendo, que las concentraciones se mantienen constantes. ¿Y por qué estará relacionado esto del delta G con cinética, con equilibrio y demás? Ustedes nunca se olviden que el delta G es una magnitud termodinámica fundamental, porque con el delta G yo puedo predecir si la reacción va a ocurrir espontáneamente en este sentido o va a ocurrir espontáneamente en el otro sentido. Entonces nunca pierdan de vista el delta G, porque ya vamos a ver en la unidad siguiente que con el delta G nosotros podemos calcular todas las constantes de equilibrio. ¿Y por qué? Porque con el delta G es cero, conocemos los valores asociados al equilibrio químico. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que es más bien teórico todo lo que les he estado diciendo, pero es importante que estemos situados en el marco teórico del tema. Bien, entonces, bueno, acá es un poco más de lo que ya les comenté. Cuando los reactivos pasan a dar lugar a la formación de productos, fíjense que en un tiempo inicial cero únicamente tengo moléculas y átomos de los reactivos, y a medida que va transcurriendo el tiempo, fíjense que tenemos moléculas y átomos, tanto de reactivos como de productos. Fíjense que el reactivo A son las moléculas en color más oscuro, y para el producto B simbolizamos a las moléculas como esferas de color rojo. ¿Bien? Es un esquema, es una representación. Bueno, y algo fundamental, si estamos hablando de velocidad, ¿cuándo han visto antes ustedes el concepto de velocidad? ¿En dónde lo han escuchado o lo han visto? Muy bien, en física. ¿Y qué era la velocidad en física del secundario? Metro por segundo serían las unidades, muy bien, una de las unidades, si estamos en el sistema MKS, perfecto. Muy bien, Martino, muy bien, Sabrina, exactamente. Es una variación del desplazamiento en relación al tiempo. Bien, es una medida de cambio, es una tasa de cambio de una determinada magnitud, que en física, cuando estaban viendo la unidad de cinética, se refería al desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo, a medida que transcurre el tiempo. Y en física 1 ya van a ver que todo eso lo pueden expresar mediante derivadas. Bueno, porque ustedes han visto derivadas en análisis matemático 1, y una derivada básicamente es eso, es una tasa de cambio, una determinada magnitud, respecto a otra magnitud. Eso mismo que vieron en física y que vieron en análisis matemático 1, lo vamos a llevar a cinética química. Y vamos a decir que la velocidad en este caso es la variación o tasa de variación de la concentración de una especie respecto al tiempo. Lo mismo acá, la velocidad es la variación o tasa de cambio, tasa de variación de la concentración de una especie respecto al tiempo. ¿Qué diferencia notan ustedes entre esta ecuación química y esta ecuación química? El signo, muy bien. Fíjense que para el reactivo A, nosotros estamos diciendo que tengo una cantidad negativa.
Y para el producto B tengo una cantidad positiva. ¿Bien? ¿Y por qué piensan que es eso? ¿A qué se deberá ese signo? ¿A qué se deberá ese cambio de signo? Muy bien, exactamente. Perfecto, Manuel. Perfecto, Sabrina. Muy bien, Felipe. Los reactivos, nunca se olviden que se consumen, se descomponen. Entonces, esa tasa de cambio va a dejar un saldo negativo. En cambio, los productos que aparecen, se generan, se originan, se producen, valga la redundancia, tienen un saldo positivo porque es algo que está apareciendo. Por eso lo denominamos negativo y positivo. ¿Bien? Y algo fundamental que les voy a aclarar todo el tiempo es el análisis de las unidades. ¿En qué unidades vamos a trabajar más que nada la concentración en cinética química? La vamos a trabajar en molaridad. Por lo tanto, si yo voy a hacer un análisis de cómo varía la concentración respecto al tiempo, yo lo que voy a estar diciendo es ver cómo varía la molaridad respecto al tiempo. Y el tiempo también, en un 90% de los casos, a no ser que el ejercicio les aclare lo contrario, lo vamos a trabajar en segundos. Por lo tanto, las unidades de la velocidad de reacción van a ser molar o molaridad por segundo. Y si a la molaridad la descomponemos en sus otras unidades, vamos a decir que las unidades de la velocidad de reacción van a ser moles, litros por segundo. ¿Está claro esto, chicos? Esto es fundamental. Las unidades de la velocidad de reacción siempre son esas. Molar por segundo o mol, litro por segundo. Esto siempre es así. Y obviamente que las concentraciones de las especies también siempre las vamos a trabajar en molaridad. Bueno, para todo esto que estamos diciendo, que existe una velocidad para un reactivo, para el producto, que hay unidades y demás, a todo esto nosotros lo vamos a poder escribir en la ley de velocidad. La ley de velocidad es propia de cada reacción, es propia de cada sistema, y es algo que se determina siempre experimentalmente. Vamos nosotros de todos modos a hacer una generalización, ya les voy a explicar cuál es, pero algo que les tiene que quedar bien claro para cualquier examen teórico y para para su desarrollo profesional, es que la cinética de una reacción química, la ley de velocidad, siempre se determina experimentalmente. Es decir, yendo al laboratorio, haciendo experiencias, analizando comportamientos y tendencias. Y recién ahí yo puedo decir cómo es la ley de velocidad. De todos modos, en un alto porcentaje de casos, la ley de velocidad nosotros la vamos a resumir de este modo. Y vamos a decir que la ley de velocidad es igual a la velocidad de reacción igual a una constante de velocidad multiplicada únicamente por la concentración de los reactivos. Y esas concentraciones van a estar elevadas a un determinado exponente. Y ese exponente nosotros vamos a generalizar para reacciones elementales. Vamos a decir que ese exponente es el coeficiente estequiométrico que aparece para cada especie en la reacción química. Pero recuerden, no siempre eso es así. Esto únicamente es así para reacciones elementales y luego de haber ido al laboratorio y haber hecho muchas experiencias que a mí me permitan confirmar esa fórmula. ¿Estamos? Pero yo puedo tener perfectamente una reacción de este tipo y la ley de velocidad puede ser perfectamente de otra forma. ¿Estamos? Lo que les estoy diciendo ahora es una generalidad que nosotros vamos a adoptar, primero porque estamos en un curso de primer año de química, entonces no nos vamos a poner a hacer un estudio de la cinética, y segundo, que para poder hacer un análisis de todo esto, habría que hacer muchos ensayos en el laboratorio y obviamente no contamos con ese tiempo en un cuatrimestre. Por eso nosotros vamos a suponer y vamos a asumir que nuestras reacciones son elementales y que por lo tanto la velocidad es igual directamente a la constante de velocidad, concentración de los reactivos, y esos exponentes que acompañan a los reactivos son los coeficientes estequiométricos en mi reacción química. Esos exponentes también reciben el nombre de orden de reacción. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que esta reacción es de orden N respecto al reactivo A y que es de orden M respecto al reactivo B.
Y si yo quisiera conocer el orden global de esta reacción, es una sumatoria del orden n más el orden m. Y, asumiendo la generalidad que les acabo de decir, n minúscula es igual a A minúscula y M minúscula es igual a B minúscula. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo que los exponentes que aparecen en la ley de velocidad son iguales a los coeficientes estequiométricos que tengo en mi reacción, por supuesto, balanceada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto que está escrito acá? Es la ley de velocidad. ¿Qué es esta B corta? Es la velocidad de reacción global. ¿Bien? Que tengo acá concentraciones únicamente de los reactivos y que tengo acá la constante de velocidad. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren consultar? Bueno, ¿en qué unidades se mide la velocidad? ¿En qué unidades se mide la velocidad de reacción? Muy bien, molar por segundo. Perfecto. ¿En qué unidades se mide la concentración? Molaridad. Perfecto. ¿Y en qué unidades se medirá entonces la constante de velocidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué unidades se medirá la constante de velocidad? Esa constante K que tienen ahí en la ecuación. Y eso va a depender. ¿Bien? ¿Por qué me dicen, por ejemplo, que es 1/segundo? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo asumirían ustedes que la unidad de K es segundo a la menos 1? A ver si se dan cuenta. Me dicen acá para cancelar los segundos. ¿Qué segundos? Acuérdense que las unidades de la velocidad de reacción siempre tienen que ser molar sobre segundo. Si ustedes me dicen que K tiene un valor de segundo a la menos 1 o de 1/segundo, es porque ustedes están asumiendo que tienen únicamente que la ley de velocidad depende de un solo reactivo y que ese solo reactivo está elevado a la 1. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Porque si ustedes me dicen que esto tiene que valer 1/segundo, es porque acá únicamente tienen molaridad, ¿sí o no? Porque esto siempre tiene que ser igual, molar sobre segundo. Si ustedes acá me dicen que esto tiene que valer 1/segundo, es porque ustedes están asumiendo que esto que yo tengo acá es directamente molar. Y si yo acá tengo únicamente molar, es porque tengo una sola concentración y elevada a la 1, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no lo que acabo de decir? Bien, entonces fíjense que eso estaría perfecto, lo que ustedes me dicen, de que sea 1/segundos, eso estaría perfecto, pero si considero una sola concentración y elevada a la 1. ¿Bien? ¿Cuál es la moraleja de lo que les estoy diciendo? Las unidades de K se van a adaptar según sea lo que yo tenga acá. Si yo acá tengo únicamente concentración de A elevada a la 1, está perfecto, chicos. Es como dicen ustedes. La unidad de K es 1/segundo. Ahora, si la concentración de A está elevada al cuadrado, el valor de la unidad de K no puede ser segundo a la menos 1. ¿Me siguen? ¿Por qué no puede ser segundo a la menos 1 si acaso tengo molaridad al cuadrado? ¿Por qué no podría ser? ¿Por qué no podría ser? Porque dimensionalmente no quedarían las unidades de la velocidad. Exactamente. Lo mismo pasaría si yo tengo el valor de K, concentración de A a la 1, concentración de B a la 1. Tengo molaridad, tengo molaridad. Tengo molaridad al cuadrado. Yo tengo que ver qué unidades va a tener que tener K para poder simplificar con molaridad al cuadrado y que las unidades de la velocidad me queden en molar sobre segundo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Para que lo anoten ya mismo. Las unidades de la velocidad de reacción siempre son las mismas y son estas que están acá. Las unidades de concentración también siempre son las mismas y son molar.
quien va a cambiar o se va a adaptar en sus unidades es el valor de la constante de velocidad. ¿Estamos? Las unidades de la constante de velocidad no son fijas. Se modifican según sea lo que yo tenga del otro lado. ¿Bien? Me preguntan acá si depende del orden global. Exactamente, depende del orden global, porque si depende del orden global, depende tanto de un reactivo como del otro reactivo y de los órdenes individuales. Lo vamos a ver directamente en un ejercicio. Busquen el ejercicio 2 de la guía. Buscan el ejercicio 2 de la guía y la vamos a ir analizando. A ver, lo voy a buscar. No, no lo voy a abrir yo porque va a demorar mucho tiempo. Pero quiero que me cuenten cómo empieza la consigna de ese ejercicio. No lo voy a abrir yo porque la computadora se va a demorar mucho, pero quiero que me comenten cómo comienza ese ejercicio. Tienen la ley de velocidad de datos. ¿Qué tienen en ese ejercicio? Muy bien, tienen la ley de velocidad, que es esta que está acá. ¿Estamos? Velocidad de reacción igual a constante de velocidad, concentración de A, concentración de B al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es el orden global de esa reacción? El orden global de esa reacción. 3. Muy bien. El orden global es 3, porque tengo 2 más 1, 3. Perfecto. ¿Cuál es el orden respecto a la especie A? 1. Respecto a la especie B es 2. Muy bien. ¿Y qué más podríamos decir? ¿A y B son reactivos o son productos? A y B son reactivos porque en la ley de velocidad yo escribo únicamente a los reactivos. Perfecto. ¿Qué pasa si yo decido incrementar la concentración de A? Porque a mí se me ocurre ir a mi reactor químico y hacer llegar mayor cantidad del reactivo A. ¿Qué pasará con la velocidad de reacción? Matemáticamente, veanlo. ¿Hay proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? Matemáticamente, si lo ven en esa ecuación, ¿hay proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? Acuérdense que ustedes aumentan una variable mientras las otras se mantienen constantes. Si yo aumento A, ¿qué va a pasar con la ley de velocidad? Con la velocidad. Si yo aumento A, ¿qué pasa con la velocidad? Manteniéndose lo otro constante. Aumenta también, exacto. Si una variable aumenta como la otra aumenta también, entonces porque hay una relación de proporcionalidad directa. ¿Bien? Ahora, si yo aumento la concentración de a tal punto que ahora yo acá tengo que agregar un cuadrado. ¿Quién se va a modificar acá? Si yo acá, muy bien, se van a modificar las unidades de K. ¿Por qué se modificarán las unidades de K si yo ahora tengo que incorporar un cuadrado ahí? A ver, acá me dicen que cambio el orden, exactamente, cambio el orden de reacción y respecto a esa especie. Y muy bien, las unidades se modifican, pero que yo tengo que acomodarlo exactamente de tal forma que las unidades de la velocidad sigan siendo molar por segundo. Bueno, resolvámoslo aplicando esta ley de velocidad que está acá. Y veamos qué tenemos. Yo quiero llegar a esto, molaridad por segundo o mol litro por segundo. Y yo lo que tengo escrito acá es constante de velocidad, molaridad por molaridad al cuadrado. Es decir, tengo velocidad igual a constante de velocidad por molaridad al cubo. Quiere decir que yo tengo esto, que es la velocidad de reacción, tengo mi constante de velocidad, y si yo la molaridad la descompongo, me quedan moles al cubo sobre litros al cubo. ¿Qué unidades tendrá que tener K? De modo que yo pueda simplificar con algo de acá, para poder llegar a estas unidades para la velocidad de reacción. ¿Qué unidades tendrá que tener K? Y son estas que están acá, ¿lo pueden ver? ¿Qué me haría falta incorporar acá en K para poder simplificar? Me haría falta incorporar un mol al cuadrado, ¿bien? Para poder simplificar con moles al cubo.
y me quede moles en el numerador. Me haría falta incorporar un segundo en el denominador para que aparezca acá. Y me haría falta incorporar un litros al cuadrado en el numerador para simplificar con el litros al cubo. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen con lo que estamos diciendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? Bien, entonces, si yo incorporo todas esas modificaciones, las unidades de la velocidad de reacción permanecen inalteradas, como corresponde, y fíjense que las unidades de K son litro al cuadrado, moles al cuadrado por segundo. ¿Qué hubiera pasado si ahora yo decido disminuir la concentración de B? Si yo decido disminuir la concentración de B, manteniendo el resto constante, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Disminuye también, perfecto. ¿Y qué pasa si yo disminuyo, cambia la ley de velocidad y se va a este cuadrado? ¿Qué me dirían ustedes ahí? Me queda de orden global 2. Muy bien, ¿cómo quedarían las unidades de K si ahora el orden de reacción respecto a B es 1? Si el orden de reacción respecto a B es 1, acá me quedaría molaridad al cuadrado. Y para que me quede molaridad al cuadrado, esto debería ser litro mol segundo. Es decir, 1 sobre molar por segundo. Exactamente. ¿Bien? Bueno, estamos en condiciones entonces de seguir avanzando. Vamos a ir al ejercicio 3. En el ejercicio 3, puede ser que únicamente tienen la reacción química. O sea, la ley de velocidad parece que no la tienen. Tienen la reacción química. A ver, alguien que me lo confirme. Ah, tienen la ley de velocidad también. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta reacción química? Tenemos bromuro de metilo más oxidrilos, que da como resultado metanol y anión bromuro. Si no hubiera tenido como datos, hay que averiguar el valor de K, perfecto. Si no hubiera tenido como datos la ley de velocidad, yo hubiera supuesto que se trata de una reacción elemental, hubiera sido simple escribir la velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción global aquí hubiera sido igual a una constante de velocidad, concentración del bromuro de metilo, concentración de los oxidrilos. Y si yo supongo que es una reacción elemental, ¿cuál hubiera sido el orden de reacción para cada reactivo? 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque es 1 el coeficiente estequiométrico en mi reacción química. Entonces, 1, 1, coloco 1 y 1. Orden global, 2. ¿Qué más dice el ejercicio? Tiene que calcular el valor de K, puede ser, conociendo el valor de la velocidad y de las concentraciones, ¿o no? Fíjense que les dice que la velocidad de reacción es de 0,28 molar por segundo, cuando las concentraciones de los reactivos son 0,01 y 0,1. Muy simple. Tienen que despejar el valor de K. Fíjense que acá lo tienen molaridad al cuadrado. Las unidades tienen que ser 1 molar segundo, el mismo caso como hicimos antes. Entonces fíjense que el valor de K ahora es 280, 1 sobre molar por segundo. Acá les pregunta, ¿qué sucede si se triplica la concentración de oxidrilos? ¿Qué me dirían ustedes? Si yo triplico la concentración de oxidrilos, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Aumenta, muy bien. ¿Qué pasa si se duplica la concentración de bromuro de metilo? ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? Va a aumentar también. ¿Por qué? Porque son magnitudes directamente proporcionales. Y no sé si les pregunta algo relacionado a la velocidad, pero para el bromuro o para el oxidrilo, ¿qué más les pregunta el ejercicio? ¿Qué más les pregunta el ejercicio si lo seguimos analizando?
Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora entonces las voy a incorporar yo un poquito más. Perfecto. Fíjense, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior yo les había dicho que conociendo la velocidad de reacción global, veo que para el reactivo es negativo y que para el producto es positivo? Bueno, ¿qué es este dato que ustedes ven acá? Esto que ustedes ven acá, como ven la V nada más, que es la velocidad de reacción global, nosotros podemos ver después la velocidad de reacción, pero asociada a cada especie. ¿A qué va a ser igual la velocidad de reacción asociada a cada especie? A lo mismo de la velocidad de reacción global, pero voy a tener que considerar positivo o negativo, según sea reactivo o sea producto, y también voy a tener que considerar el coeficiente estequiométrico que aparece en la reacción química. Por ejemplo, yo quiero ver cuál va a ser la velocidad, pero referenciada únicamente al anión bromuro. Primero, ¿el anión bromuro es un producto o es un reactivo? ¿Será signo positivo o signo negativo? El anión bromuro es un producto de reacción, por lo tanto está apareciendo. Entonces, el signo que le va a corresponder es un signo positivo y voy a escribir directamente la misma ley de velocidad. Pero fíjense que es la velocidad, pero referenciada al anión bromuro. Fíjense que es la misma expresión matemática, pero ahora simplemente con un signo positivo. ¿Por qué? Porque es un producto. Y esto estaría dividido por 1, porque es la velocidad asociada a un mol de bromuro. Es decir, que lo dejo simplemente así. ¿Cómo sería la velocidad de aparición del metanol? ¿Cómo sería? La velocidad de aparición del metanol. ¿Qué piensan? Producto reactivo, positivo, negativo. El metanol también es un producto. El metanol también es un producto. Por lo tanto, su velocidad de aparición será también con un signo positivo y va a ser igual a la del bromuro. ¿Sí o no? Va a ser exactamente igual a la del bromuro. ¿Por qué? Porque se trata de un producto de reacción. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ver la velocidad, pero asociada al bromuro de metilo? ¿Qué considerarían que cambiarían en esa parte? La velocidad asociada al bromuro de metilo. ¿Cómo sería la velocidad de desaparición del bromuro de metilo? Es la misma ley de velocidad, pero con un signo negativo, porque es un reactivo y es lo que está desapareciendo. ¿Bien? Y para la velocidad de desaparición del anión oxidrilo, velocidad de desaparición del anión oxidrilo. Es lo mismo que la ley de velocidad global, pero con un signo negativo. Vamos a poner un ejemplo más para que se entienda un poco qué estamos haciendo ante las preguntas en el chat. Vamos a suponer la reacción de formación de agua a partir de hidrógeno y de oxígeno. Reacción que se encuentra balanceada. Y yo les digo que la velocidad global de esa reacción es de 2,3 molar por segundo. Bien. Ahora, no sé si este es otro, creo no sé si será otro ejercicio que está dando vueltas en la guía, pero bueno, no recuerdo, pero si no, por algo se escribió acá. ¿Cómo será la velocidad de desaparición del hidrógeno? La velocidad de desaparición del hidrógeno. La velocidad de desaparición del hidrógeno. ¿Positivo o negativo? Velocidad de desaparición del hidrógeno. Negativo. Bien, velocidad de desaparición del hidrógeno, negativo. Y es dividido 2. Acá está puesto como multiplicado por 2. Creo que esas formulitas están al revés. Ya después se las corrijo y se las subo bien. Pero es la velocidad de desaparición del hidrógeno, negativo. Exactamente. Velocidad de desaparición del oxígeno. ¿Cómo será la velocidad de desaparición del oxígeno? ¿Positivo o negativo? Negativo también. Directamente igual a la velocidad de reacción, 2,3. Velocidad de aparición del agua. ¿Cómo será la velocidad de aparición del agua?
positivo porque es un producto, ¿bien? Ya después les voy a corregir bien acá el tema de... Les voy a subir dos filminas aparte sobre... con esta corrección, con los coeficientes estequiométricos. ¿Qué les tiene que quedar de este análisis que estamos haciendo? Ustedes siempre van a tener como dato, o van a tener que tratar de tener como dato, la ley de velocidad, o la tienen que escribir ustedes. Esa ley de velocidad que ustedes tienen acá, recuerden, si no está referenciada a nada, es la velocidad de reacción global. Y es la ley de velocidad, en la que están los reactivos con sus correspondientes exponentes para ver el orden de reacción. Y después pueden ver la velocidad de aparición de cada producto o la velocidad de desaparición de cada reactivo y lo van a colocar con el signo que corresponda. Si son productos, esa misma ley de velocidades con signo negativo, y si son reactivos, esa misma ley de velocidades con signo positivo. ¿Bien? Sí, eso, Sabrina, es justamente lo que les voy a subir después para corregirles esto que está acá y indicarles que esa ley, esa velocidad está relacionada a la cantidad de moles o al coeficiente estequiométrico que tienen en su reacción. Así que esto después se los voy a sacar y se los voy a subir con otros ejemplos directamente. Porque no sé si se los pide la guía, no sé, ese ejercicio lo tienen en la guía, no sé si lo tienen, o no sé si se los pedía. Claro, creo que no lo tenían, creo que yo se los agregué para comentarles algo, pero creo que no se los pide. Bien. Vamos a repasar, es el ejercicio 7. Ah, bien, ya me parecía que estaba en la guía. Bien, perfecto, es el ejercicio 7. Bueno, después se los voy a separar de acá y se los voy a subir directamente como ejercicio 7 y con otro ejercicio más. Así les queda más ordenado. Bueno, ¿podemos seguir avanzando? ¿Alguna duda hasta acá? Es en la primera reacción, todas las especies tienen la misma velocidad de separación. Exactamente, porque es todo 1-1. Exactamente. Exacto, porque eso sería todo dividido por 1. Entonces, por eso directamente no lo escribís. Porque tu reacción química es todo 1-1. Exactamente. Bien. ¿Alguna duda más sobre ley de velocidad? Bueno, vamos a repasar un poco lo que tenemos acá en estas gráficas. ¿Qué teníamos acá? ¿Cuándo vimos todo esto? Cuando vimos termodinámica. ¿Por qué esta reacción es endotérmica? Es el ejercicio 5 en el que tienen que hacer un análisis de las gráficas. Porque esta reacción es endotérmica. Absorbe calor, muy bien. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? La energía asociada a los reactivos es menor que la de los productos, muy bien. Entonces, cuando hagan el delta H, tienen una variación positiva. ¿Qué más podíamos leer acá, en este gráfico? Energía de activación, muy bien. ¿En dónde leerían ustedes la energía de activación? En ese gráfico. Dijimos que la energía de activación es la mínima barrera energética que tendríamos que vencer para poder ir de reactivos a productos. ¿Estamos? Entonces, siempre, la energía de activación parte desde los reactivos, llega hasta los compuestos intermedios o intermediarios de reacción y luego vamos hasta los productos. ¿Cuál sería, fíjense en el sentido que yo llevo el mouse? Si yo voy en este sentido que está acá, ¿esa reacción es la directa o la inversa? Si yo hago esto que estoy haciendo acá con el mouse, ¿reacción directa o inversa? Muy bien, reacción directa. Reacción directa porque voy de reactivo a producto. Voy de izquierda a derecha. Energía de activación, todo eso que está acá. Vamos a hacer el camino inverso. ¿Qué pasa cuando yo voy de producto a reactivo? Mi pregunta va a ser, ¿quién tiene menor energía de activación?
¿La reacción directa o la reacción inversa? Muy bien. La reacción inversa tiene menor energía de activación. Puede ser que la energía de activación de la reacción inversa sea simplemente esto que estoy marcando con el mouse. Puede ser que sea simplemente eso. Bien. Entonces, ¿qué reacción es más rápida en este caso particular? ¿La reacción directa o la reacción inversa? Muy bien, la reacción inversa es más rápida que la reacción directa. Yo tendré que después analizar y ver, según sea mi reacción, si eso me es conveniente o no me es conveniente. ¿Bien? Entonces, ¿qué leemos de acá? Además de leer el delta H, leo la energía de activación para la reacción directa, leo la energía de activación para la reacción inversa y puedo saber cuál es más rápida. ¿Qué pasa en esta gráfica para una reacción exotérmica? ¿Cómo podríamos analizar todo? Primero, ¿qué reacción es más rápida acá? ¿La reacción directa o la reacción inversa? Muy bien, la directa. Fíjense que para ir de reactivos a productos, tengo que superar simplemente esta barrera energética, muy bien, pero al ir de producto a reactivo, fíjense que tengo que superar mucho más. ¿Alguien se anima a decirme quién está involucrado en la energía de activación de la reacción inversa? ¿Quién está involucrado en la energía de activación de la reacción inversa? No es precisamente delta G. ¿Quién está involucrado ahí? ¿Se da cuenta? ¿Qué es esto? No es H. No es S. Díganlo bien, chicos. Y no inventen. ¿Qué es esto? Es una sutileza lo que estoy diciendo. Es la energía liberada. Muy bien. ¿Y qué es? Me gusta lo de Julián, pero le falta algo ahí para que quede bien elaborada la respuesta. ¿Qué es eso? Es energía. Muy bien lo de ambos Julianes. Lo de Julián Rigo Torto y Julián Bustamante. Lo de Julián Bustamante mostraré que le agregue algo para que quede bien elaborada la respuesta. Esto es delta H. Acuérdense, es delta H. Bien, ese delta H que a mí me permite confirmar que se trata de una cantidad negativa y por eso es una reacción exotérmica. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago el camino inverso, tengo que superar todo el delta H y otro tramo energético más para poder recién convertir los productos en reactivos. Y por eso se dice que la reacción inversa es más lenta que la reacción directa. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué era esto que teníamos acá? Esto que yo marco acá. ¿Qué será? ¿Energía de activación de quién? Es la energía de activación de la reacción directa. Es la energía de activación de la reacción directa. Esto es la energía de activación de la reacción inversa. ¿Bien? Esto es delta H negativo, energía liberada. Esto es delta H positivo, energía que se necesita absorber. Esto es energía de activación, reacción inversa. Esto es energía de activación, reacción directa. ¿Qué hace un catalizador? Si yo estoy, por ejemplo, en esta reacción, agrego un catalizador para que la reacción sea más rápida, la reacción directa sea más rápida. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta curva? Va a aplanarse. ¿Por qué? Porque un catalizador, si funciona bien y yo deseo que haga que mi reacción directa sea más rápido, entonces esta curva, en vez de ascender hasta acá, la curva ascenderá, por ejemplo, hasta ahí y recién ahí comenzará a bajar. ¿Estamos? ¿Qué va a lograr que mi reacción sea más rápida? ¿Las dos reacciones van a ser más rápidas?
A eso lo analizamos. ¿Las dos reacciones van a ser más rápidas cuando yo agregue mi catalizador? Sí, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque si desciende esta curva, que es la gráfica que representa el punto en donde están los intermediarios de reacción, si este máximo desciende, disminuye la energía de activación de la directa y también disminuye la energía de activación de la inversa. Por eso decimos que en términos globales, el catalizador ayuda a que la reacción global sea más rápida, porque disminuye la energía de activación. Acá me dicen, ¿van a ser más rápidas? Sí, pero la directa seguirá siendo más rápido que la inversa, tal cual. Ambas van a ser más rápidas, pero la directa va a seguir siendo más rápida que la inversa, porque entre las dos, la directa tiene menor energía de activación. Eso únicamente cuando tenga reacciones exotérmicas. ¿Bien? Puede pasar que yo agregue una sustancia y este máximo exceda un poco el nivel. ¿Podría pasar eso? Sí, puede pasar. Puede haber sustancias que en vez de ser aceleradores de reacción sean retardadores de la reacción. Eso puede pasar, pero eso ya no sería un catalizador. Es simplemente una sustancia, que les comento, porque está todo dentro del tema, es una sustancia que lo que hace es demorar, retardar, inhibir el desarrollo, por ejemplo, de alguna reacción no deseada. ¿Bien? Son los inhibidores o retardadores de reacción. ¿Bien? Lo que hace es demorar el avance de una reacción no deseada. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando yo tengo reacciones que pueden dar lugar a la formación de productos tóxicos. Por ejemplo, en la industria alimenticia es algo que se aplica muchísimo para inhibir el crecimiento de ciertas comunidades microbianas, por ejemplo, o la aparición de determinados productos que son más tóxicos del producto original. ¿Se entiende? En ese caso, esta gráfica va a crecer. Ahora, si yo tengo un catalizador que aumenta la velocidad de reacción, esa gráfica va a disminuir. Acá me preguntan si los conservantes son sustancias que sí, que agregamos, por ejemplo, a los alimentos, más que nada para mantener la actividad del agua, que se llama awater, a un determinado valor que no promueva el desarrollo microbiano o el desarrollo de algún otro tipo de sustancia. Eso es un conservante. Si en el medio hay una reacción química, sí decimos que conservante es como una especie de inhibidor. Pero si no, el conservante es únicamente para mantener, lo que hace es generar un cambio en la matriz alimenticia y hacer que la actividad del agua sea o se mantenga constante y no prolifere el crecimiento, bueno, de bacterias, hongos y demás. Eso son los famosos conservantes. Y que, bueno, hay que ver también qué tipo de conservantes es el que se agrega o no se agrega, porque, no sé si, bueno, ustedes han escuchado, que también está como en discusión a veces qué tan bueno es agregarle determinados conservantes a algunos alimentos. Entonces, es todo un tema ahí también para discutir. Pero sí, en términos generales es eso. Bueno, ¿alguna duda con estas gráficas? Que ya las vimos en termodinámica, pero obviamente las vamos a seguir trabajando en cinética. ¿Alguna duda? Pregunten. Si tienen preguntas. Bueno, vamos a ir al ejercicio 6. Busquen el ejercicio 6, pero tenemos que ver con un poquito de cariño este tipo de ejercicios. Que a mí particularmente tampoco me agradan mucho, porque es mucha matemática más que química. No porque no me guste la matemática, sino porque pienso que es todo lo contrario, sino porque pienso que son ejercicios que lamentablemente requieren de mucha precisión con cálculos y demás, y se pierde un poquito el sentido de la química. Pero bueno, hay que verlos porque están en la guía y bueno, hay que hacerlos. Y después sí vamos a ir a los ejercicios que más me gustan, que son los siguientes. Bueno, encontraron el ejercicio 6. ¿Qué datos tienen en el ejercicio 6? Tienen la ecuación, muy bien. No sé si estaba balanceada, si no, siempre balanceen la ecuación. Tienen la ley de velocidad, si no la tienen y no les aclara nada, la suponen directamente como reacción elemental.
constante de velocidad, multiplicada por la concentración elevada a su coeficiente estequiométrico, orden 1. ¿Y qué más les pide calcular el ejercicio? Alguien que me lo comente. Puede ser que les pide calcular la constante de velocidad a una determinada temperatura. La que les pregunta calcular la constante de velocidad, muy bien, a 45 grados Celsius. Perfecto, muchas gracias chicos. Bien, les pide calcular el valor de K a 318 Kelvin, o bien 45 grados Celsius. Bueno, esto es importante, porque acá estamos viendo que el valor de K sí va a depender o cambiar según sea la temperatura de trabajo. La velocidad de la reacción, chicos, depende de la temperatura. ¿Y en dónde ven ustedes la dependencia? No sé si se las anoté acá. No, bueno, si se las anoté en algún lado. No, no se las anoté en ningún lado. La velocidad de reacción va a depender de la temperatura siempre, y esa dependencia de la temperatura, ustedes la van a leer en la constante de velocidad. Como la constante de velocidad depende de la temperatura, la velocidad también depende de la temperatura. ¿Y en dónde ven ustedes esta dependencia de K con la temperatura? En la ecuación de Arrhenius. Y en la ecuación de Arrhenius, ustedes tienen que considerar otras variables. Una es el valor de la constante A, que es el factor preexponencial. Y luego tienen que considerar el valor de la energía de activación de la reacción, la constante universal de los gases, que está siempre, y la temperatura de trabajo. ¿Qué más les dice el ejercicio? Les dan algunos datos, me parece. Les dicen que el valor de la constante es de 1,72 por 10 a la menos 5, cuando la temperatura de trabajo es 298, y les dice que el valor de la constante es de 2,4 por 10 a la menos 3, cuando la temperatura de trabajo es de 338 Kelvin, ¿sí o no? Y les piden averiguar el valor de K a una tercera temperatura, ¿cierto? ¿Se ubicaron con el ejercicio? Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Tengo el valor de K a una temperatura, tengo el valor de K a otra temperatura, y me piden saber el valor de K a una temperatura distinta, a una tercera temperatura. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que utilizar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo sé que K vale 1,72 por 10 a la menos 5, con la temperatura de trabajo 298, la energía de activación no la tengo, el factor preexponencial tampoco lo tengo únicamente R. Lo mismo hago en la otra ecuación. Sé cuánto vale K a 338 Kelvin, conozco por supuesto R, tampoco conozco la energía de activación y tampoco conozco el factor preexponencial. Y por lo que estoy analizando acá, tanto el valor de A como el valor de energía de activación, yo los voy a necesitar cuando tenga que calcular el valor de K a la tercera temperatura, que es 318 Kelvin, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que habría que hacer acá es encontrar, antes de encontrar K a 318, lo que debería hacer es encontrar el valor de A y el valor de la energía de activación, ¿sí o no? Porque si yo conozco el valor de A y el valor de energía de activación, con la tercera temperatura directamente escribo la ecuación y encuentro el valor de K. ¿De dónde voy a poder despejar el valor de A, del factor preexponencial y del valor de la energía de activación? ¿De dónde lo voy a poder despejar? ¿De dónde lo podré despejar? ¿Qué les parece? ¿De dónde podré despejar el valor del factor preexponencial y el valor de energía de activación? Muy bien. De las dos ecuaciones matemáticas que yo tengo acá, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, podría perfectamente resolver este sistema de ecuaciones y despejar el valor de A y el valor de la energía de activación. ¿Qué hacemos acá? Como acá estamos trabajando con un término exponencial,
lo que yo hice fue aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros de las igualdades. De ese modo, fíjense que yo apliqué logaritmo neperiano a este lado, aplico logaritmo neperiano también acá, ¿bien? Y puedo dejar expresado la operación de ese modo. Y lo que pueden hacer ustedes es, o bien, despejar una variable en función de la otra, y luego reemplazarla en la segunda ecuación, o bien ir resolviendo todo e ir reemplazando. No hace falta que hagan Gauss-Jordan ni nada de eso, porque son sistemas un poquito más complicados. Entonces, directamente pueden utilizar o sustitución o igualación, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, de la primera ecuación, lo que podríamos hacer es despejar logaritmo neperiano de A, que nos quedaría igual al logaritmo de todo esto, más la energía de activación dividido todo esto. A esa expresión del logaritmo neperiano de A la introduzco en la segunda ecuación, y desde la segunda ecuación puedo despejar la energía de activación. Y después, una vez que conozca la energía de activación, la introduzco en cualquiera de las dos ecuaciones y despejo directamente el valor de A. ¿Bien? Entonces eso es todo, digamos, lo que habría que hacer en ese caso. ¿Bien? ¿Se entiende lo que les acabo de decir? Ustedes van a encontrar el valor de A y el valor de E. No sé, no está resuelto, está planteado simbólicamente. Es decir, no están encontrados los valores ni de A ni de E, lo tienen que hacer ustedes. Entonces, calculo el valor de A, calculo el valor de energía de activación, y una vez que ya tengo esos valores, regreso a la ecuación de Arrhenius, coloco el valor de A que encontré, el valor de energía de activación que encontré, en la temperatura, ahora utilizo la tercera temperatura, que es la que me está pidiendo el ejercicio, que es 318 Kelvin, y recién ahí podré saber el valor de K. Y a su vez les dice algo ahí que lo comparan con otro valor. Creo que acá les dice que experimentalmente fue de 2,49 por 10 a la menos 4. Bien, es decir que el resultado que ustedes encontrarían de K sería aproximadamente 2,5 por 10 a la menos 4. Y eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio. Como ven, no hay mucho de cinética, simplemente es un cálculo más bien matemático. Lo único que hay de cinética acá es la ecuación de Arrhenius, y que vean que K depende de la temperatura, que a medida que cambia la temperatura de trabajo, cambia el valor de K, y si K depende de la temperatura, la velocidad depende de la temperatura. Bien, eso es todo lo que hay de cinética. El resto es todo matemático, es escribir una ecuación, reemplazar y resolver. Acá me preguntan por qué utilicé el logaritmo neperiano para poder después cancelar los exponenciales en la segunda ecuación y trabajar con logaritmo neperiano. Por eso apliqué el logaritmo neperiano. Me preguntan si algo así puede haber en la versión formativa. No, me parece que no. No. Me parece que no. Lo reviso y les aviso cualquier cosa, pero no procuraría, pero sí en un parcial sí puede haber, les aviso, ¿no? En el parcial puede ser que haya ejercicios donde tengan que hacer estos cálculos. Por eso es útil que este ejercicio 6 lo resuelvan únicamente, pero no porque no lo vayan a entender, sino para que practiquen el tema de la calculadora. De despejar, poner calculadora, poner logaritmo neperiano, hacer esos despejes, nada más. Por eso no está resuelto y lo tienen que plantear ustedes. Yo lo que les muestro acá es de dónde viene todo ese planteo. Pero el trabajo con la calculadora lo tienen que hacer ustedes. Porque en el parcial sí puede estar. O sea, no porque vas a ser lo único que se va a evaluar, pero sí puede estar como parte de un ejercicio, en donde tengan que despejar algún factor preexponencial o alguna energía de activación y tienen que utilizar estas ecuaciones. Y no les queda de otra que reemplazar. Y aproximadamente les tiene que dar el valor de K 2,5 por 10 a la menos 4, me parece. Que es lo que les tiene que dar el valor de K. 2,5 por 10 a la menos 4. ¿Bien? Entonces, bueno, acuérdense, aplicando logaritmo neperiano de este lado, me queda logaritmo neperiano. Si yo aplico el logaritmo neperiano de esta multiplicación, ¿qué pasaba con el logaritmo neperiano de una multiplicación? Así queda un poquito más en claro la parte matemática. ¿Qué pasaba si yo aplico el logaritmo neperiano a una multiplicación? A ver, chicos, análisis matemático y cursillo de ingreso.
Antes de eso, Sabrina, ¿qué pasa si yo aplico el logaritmo neperiano a una multiplicación? Muy bien, Yara, excelente, muy bien, Sol, perfecto. Si yo aplico el logaritmo neperiano a una multiplicación, ese logaritmo neperiano se distribuye a cada término en forma de una suma. Exactamente, muy bien, Felipe. Entonces, ¿esto cómo me queda? Logaritmo neperiano de A, logaritmo neperiano de A, más logaritmo neperiano de la exponencial de todo esto. El logaritmo neperiano de una exponencial se cancela porque son funciones inversas. Entonces, ¿qué me queda directamente? Si el logaritmo neperiano se cancela con la exponencial, me queda el logaritmo neperiano de A menos la energía de activación de sobre 0,082 por 298. Y lo mismo en la segunda ecuación. ¿Qué fue lo que yo les dije que yo haría en este caso primero? Despejo el logaritmo neperiano de A y lo dejo como logaritmo neperiano todo esto, más la energía de activación dividida todo eso. Y esa expresión matemática, ¿a dónde la llevo? Esa expresión matemática del logaritmo neperiano de ¿a dónde la llevo? A la ecuación de abajo. ¿Me siguen? Y esa expresión matemática que llevo a la ecuación de abajo me va a permitir despejar a quién. ¿A quién me va a permitir despejar la expresión que está abajo? A la energía de activación. Eso es importante que apenas termine la clase se pongan a hacer esos despejes. ¿Estamos? Se sienten con su calculadora, con estas dos ecuaciones y despejen hasta que les dé el ejercicio. Porque es el único modo que ustedes se familiaricen con la resolución de estos temas. ¿Estamos? Porque puede ser que en el parcial lamentablemente les toque algo de eso. Entonces, conociendo el valor de la energía de activación, luego regresan a cualquiera de las dos ecuaciones y despejan el valor de A. Es más, pueden regresar a una de estas, pero bueno, acá tienen la exponencial que es más complicado, ¿bien? Entonces, regresan a una ecuación, despejan el valor de A, y una vez que tienen el valor de A y el valor de E, escriben nuevamente la ecuación de Arrhenius a la nueva temperatura de trabajo y obtendrán el nuevo valor de K. ¿Bien? Bueno, de eso se trata ese ejercicio que está acá. Es el ejercicio 6. Así que después se pueden hacer y cualquier cosa me comentan la semana que viene. Vamos a ir a el ejercicio 8 y el ejercicio 9. Búsquenlo. Así lo tienen a mano. Bien. ¿Qué tenemos en el ejercicio 8? ¿Qué dice el ejercicio 8? A ver. Puede ser que tenemos, como les había dicho yo, que se determina siempre una ley de velocidad. ¿Cómo se determina siempre una ley de velocidad? Muy bien, perfecto. Se determina experimentalmente. Y eso fue lo que hicieron estas personas en el ejercicio 8. Y se llevaron a cabo 3 experiencias, variaron la concentración de un reactivo y analizaron qué pasaba con la velocidad de reacción. Y fíjense, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué ven ustedes en esta tabla? ¿Pasó algo? Fíjense, ¿qué pasó con la concentración de A? Lo que hicieron fue aumentarla, de experiencia a experiencia. ¿Qué pasó con la velocidad de reacción? No varió, exactamente. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la velocidad de esa reacción no depende de la especie A. ¿Bien? Si no depende de la especie A, decimos que esa velocidad es de orden cero respecto a la especie A. ¿Estamos? ¿Qué hubiera pasado si ahora yo les digo que la especie A se trataba de un reactivo en esa reacción química? ¿Cómo hubieran escrito ustedes la ley de velocidad en el ejercicio 8? ¿Cómo lo hubieran escrito ustedes a la ley de velocidad en el ejercicio 8? Muy bien, Julián. La velocidad es directamente igual a K. Y bien, como dice Felipe abajo también, es velocidad igual a K por la concentración de A elevada a la 0. Todo término elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, es velocidad igual directamente a la constante de velocidad.
¿Qué unidades tendría acá en ese caso? Para el ejercicio 8, ¿qué unidades tendría acá? Muy bien, molar por segundo, exactamente. Muy bien, es decir, las mismas unidades que la velocidad. Entonces, pregunta de examen teórico, en la ley de velocidad, ¿siempre tiene que estar la concentración de los reactivos? Sí, pero si es de orden cero respecto a ese reactivo, la velocidad es directamente igual a la constante de velocidad. Y eso es todo. Puede haber reacciones que no dependan de los reactivos, como pasó en este caso. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Me di cuenta de eso haciendo los ensayos. Es decir, que perfectamente la estequiometría de esa reacción podría ser 2A igual a 2B más C. ¿Estamos? La estequiometría de esa reacción puede ser perfectamente 2A igual a 3B más C. Pero al hacer los ensayos, ¿de qué me di cuenta? Que no dependía en realidad de la concentración de A. ¿Por qué? Porque era independiente. ¿Cómo me di cuenta de eso? Haciendo la parte experimental. ¿Está claro? Por eso les vuelvo a recalcar una y otra vez. Las leyes de velocidad se determinan de modo experimental. Vayamos al ejercicio 9. ¿Qué podríamos decir del ejercicio 9? Veamos. Si yo aumento la concentración de A del ensayo 1 al ensayo 2, ¿aumenta la velocidad de reacción? Bien. ¿Qué pasa ahora cuando yo hago otro ensayo más? De la experiencia 2 a la 3, aumento la concentración del reactivo B. ¿Aumenta la velocidad de reacción? Muy bien, también aumenta. Entonces, ¿eso qué me estaría indicando? Esto me estaría indicando que esta velocidad de reacción sí depende tanto de un reactivo como del otro reactivo. Lo que tendría que hacer yo ahora es ver cuál es la ley de velocidad que describe a esta reacción química. Yo por lo que veo también así a grandes rasgos, es que cuando la concentración de A se duplica, la velocidad de reacción también se duplica. Y que cuando la concentración de B se duplica, la velocidad se vuelve a duplicar. Por lo tanto, también yo podría ir observando que la velocidad de reacción y las concentraciones en los reactivos varían en forma directamente proporcional. ¿Qué es lo que no conozco entonces hasta ahora para poder escribir la ley de velocidad? Ya sé que varían directamente proporcional y que depende de los dos. Pero ¿qué es lo que no conozco todavía? No conozco el valor de K y ¿quién más no conozco? ¿A quién más no conozco para poder escribir esa ley de velocidad? Muy bien, los exponentes, que serían ¿qué cosa? Los órdenes de reacción, exactamente. Es decir, yo estaría en una situación como esta. Conozco la ley de velocidad que va a tener una forma parecida a esta, directamente proporcional a los reactivos, pero no conozco ni el valor de K y tampoco conozco los exponentes. Y esos exponentes pueden ser cualquier número, ¿bien? Pueden ser el mismo número para los dos, puede ser un número para uno, otro número para otro, eso puede ser cualquier cosa, lo tenemos que analizar nosotros matemáticamente. Yo les voy a mostrar una forma de resolver estos ejercicios. Hay distintas formas de hacerlo, cada uno lo hace como más le quede cómodo, pero yo les muestro cómo pienso yo que se ve mejor matemáticamente. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, para ver el orden respecto a, voy a tomar las experiencias en las cuales solamente cambie la concentración de A y todo el resto se mantenga constante. Por ejemplo, si yo quiero ver el orden A minúscula para el reactivo A, desde la experiencia 1 a la experiencia 2, A cambia y B se mantiene constante. Entonces lo que voy a hacer yo para analizar el reactivo A únicamente, voy a tomar la experiencia 1 y la experiencia 2. Y voy a analizar qué pasa. ¿Qué voy a decir? Voy a escribir la ley de velocidad con los datos que yo tengo. Y voy a decir que la velocidad de reacción vale 1,35 por 10 a la menos 3 cuando tengo el valor de K, que no lo conozco, cuando en la experiencia 1 la concentración de A es de 0,1 elevada a un coeficiente que todavía no conozco y multiplicada por la concentración de B
también elevada a un coeficiente que yo no conozco. Y lo voy a dividir por la experiencia 2. ¿Qué tengo yo en la experiencia 2? La velocidad, que también es de 2,7 por 10 a la menos 3, cuando la constante es K, cuando la concentración de A ahora es de 0,2 a la A, y la concentración de B dijimos que sigue siendo 0,1 elevado a la B. ¿A quién puedo simplificar yo si analizo esta relación? K se simplifica con K, 0,1 a la B, 0,1 a la B se simplifica. ¿Y qué me queda entonces? Me queda este cociente y este otro cociente que está acá. Si yo hago este cociente me va a dar 0,5. Y si yo hago esta división, me va a quedar 0,5 elevada a la A. ¿Qué puedo ver entonces esa última igualdad? ¿Cuánto tiene que valer A para que se respete esa igualdad? Y A tiene que valer 1. ¿Se entiende? ¿Cuándo entonces? ¿Qué estoy encontrando entonces? Estoy encontrando el orden de la reacción respecto al reactivo A. ¿Cómo encontré el orden de la reacción respecto al reactivo A? Tomando los ensayos en donde el otro reactivo se mantiene constante. En este caso sería el reactivo B. Entonces, si yo quiero ir escribiendo mi ley de velocidad, yo ya tengo certeza de que al reactivo A lo puedo dejar escrito de ese modo, porque yo ya averigüé que el coeficiente que acá le corresponde es 1. ¿Por qué? Porque lo analicé según lo que me decían las experiencias. ¿Cómo haríamos ahora para encontrar el orden de reacción respecto al reactivo B? ¿Qué piensan que podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Lo mismo, pero considerando qué cosa. Muy bien. Únicamente tomando las experiencias en las que varía el reactivo B, pero el reactivo A se mantiene constante. Es decir, ahora tomaría la experiencia 2 y la experiencia 3. Y hacemos lo mismo. Si vemos la experiencia 2, ¿qué tenemos? 2,7 por 10 a la menos 3 igual a K por 0,2 a la A por 0,1 a la B, que es lo que quiero averiguar. El otro ensayo es 5,4 por 10 a la menos 3, K, 0,2 a la A, 0,2 a la B. ¿Qué puedo simplificar acá? Puedo simplificar directamente todo esto. ¿Se dan cuenta? Porque todo eso es igual. ¿Qué me queda entonces? Este cociente es 0,5 y este cociente es 0,5 elevado a la B. ¿Cuánto tiene que valer B para que se respete esta igualdad? 1. ¿Qué estoy encontrando entonces? El orden de reacción respecto al reactivo B cuando la concentración de A se mantuvo constante. Entonces, ya pude determinar para los dos reactivos cómo va a ser la dependencia respecto a la velocidad de reacción. Es una relación directamente proporcional, ¿bien? Es una relación directamente proporcional, siendo los órdenes para cada reactivo de 1. ¿Cuál es el orden global entonces de la reacción? ¿Cuál será el orden global? El orden de la reacción es 2. 1 y 1. Acá me dice, ¿cómo hacemos cuando ninguna concentración se mantiene constante en todas las experiencias? Siempre vas a tener que poder analizar en tus ensayos alguna experiencia en la que algo se mantenga constante. Porque si yo quiero enfocarme en una única especie reactiva, cómo varía la velocidad de esa única especie reactiva, algo del resto se tiene que sí o sí mantener constante. Si no, no puedo hacer el análisis. Si vos te querés enfocar en la velocidad para un único reactivo, tienes que trabajarlo de ese modo. Y para que eso sea así, el resto se tiene que mantener constante. Eso, de algún modo, va a estar implícito en la tabla de ensayos que tengo. Eso vamos a ver en otro ejercicio. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la forma de la ley de velocidad. Supongamos que ahora yo les diga, bueno, quiero conocer el valor de K. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar el valor de K? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer para encontrar el valor de K?
puedo tomar la experiencia que yo quiera. ¿Por qué? Porque conozco la ley de velocidad, conozco las concentraciones, conozco la velocidad y despejo K. Puedo tomar la experiencia que yo quiera y voy a despejar el valor de K. Yo, por ejemplo, acá tomé la experiencia, creo que no la experiencia 1, yo tomé la experiencia 1, exactamente, y despejé K. ¿Cómo despejo K? Velocidad sobre concentración de A por concentración de B. La velocidad, cuando es 1,35 por 10 a la menos 3, es para 0,1 y 0,1. Reemplazo y encuentro el valor de K con las unidades que corresponde. ¿Qué unidades debería tener K? O sea, acá esto tiene que ser molaridad sobre segundo. Y acá tengo molaridad por molaridad, que es molaridad al cuadrado. ¿Qué unidades debería tener K entonces? Molar a la menos 1 por segundo a la menos 1, ¿sí o no? Exactamente, 1 sobre molar por segundo. Exactamente. Muy bien. ¿Se entendió este ejercicio? Ahora vamos a hacer otro que salió en un final, pero primero quiero que me digan si se entendió este ejercicio. Ayer, de todas formas, ustedes en la parte teórica estuvieron haciendo ejercicios de esto, ¿cierto? Creo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Muy poca gente, hay 40 personas. Ya sea que cinética química o estaba todo muy claro o no sé. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que salió en un examen final. No está resuelto, lo vamos a plantear y quiero que lo resuelvan ustedes cuando termine la clase. Es más, van a tener 15 minutitos ahí para que resuelvan este ejercicio y qué otra cosa más les había dejado que hagan. Ah, y esto. Quiero que en los últimos 15 minutos de clases resuelvan el ejercicio 6, se pongan a hacer esos datos con la calculadora y resuelvan este ejercicio de cinética. ¿Bien? Bueno, veamos qué dice el ejercicio este que salió en un examen final. Los limpiadores enzimáticos se tratan de productos nuevos en el mercado. ¿Bien? Son biodegradables, son más ecocompatibles con el medio ambiente y demás. En el análisis bioquímico de un detergente enzimático se estudia la interacción del mismo con distintos sustratos, es decir, la enzima que está en el detergente más sustrato. Esto es una reacción biológica. Y nos presenta el ejercicio una tabla en la cual me indica cómo varía la velocidad de reacción para las distintas concentraciones de la enzima y distintas concentraciones del sustrato. ¿Cómo suelen ser estas reacciones enzimáticas? Que muchas se dan en el organismo humano. Es la enzima más el sustrato. Esto se terminan uniendo por enlaces covalentes y forman un sistema intermediario, que es el complejo enzima-sustrato. Luego ese complejo se rompe y me queda la enzima por un lado y me queda el producto. Esa es una reacción biológica que ustedes van a estudiar bastante en una materia de cuarto año que se llama biotecnología. Bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Nosotros tenemos que ver que la velocidad de esta reacción biológica cambia, fíjense, a medida que cambia la concentración de la enzima, la concentración del sustrato. Y nos piden determinar primero la ley de velocidad, porque fíjense que nos dice, indique si la velocidad de reacción depende de la enzima o del sustrato. ¿Bien? Y nos piden que averiguamos luego la constante de velocidad. Entonces, si yo quisiera ver primero cómo varía la velocidad de la reacción respecto a la enzima, ¿en qué ensayos se enfocarían ustedes? ¿Cómo varía la velocidad de reacción respecto a la enzima? Muy bien, se enfocarían en el ensayo 1 y en el ensayo 2. ¿Por qué? Muy bien, porque la concentración del sustrato se mantiene constante. Perfecto. ¿Qué harían entonces ustedes ahí en ese caso? ¿Qué están observando? A ver si se pueden dar cuenta. ¿Qué pasa con la concentración de la enzima? ¿Qué pasa con la concentración de la enzima? Aumenta, pero ¿de qué modo aumenta la concentración de la enzima? Puede ser que se duplique nada más, ¿cierto? Se duplica. ¿La velocidad de reacción se duplica?
aumenta, en eso estamos de acuerdo, son directamente proporcionales, pero fíjense que a medida que la concentración de la enzima se duplica, la concentración, la velocidad de reacción se triplica. ¿Bien? No, no, va de 0,2 a 0,8. O sea, va multiplicada por 4. ¿Estamos? Entonces va desde 0,2 hasta 0,8. Es decir, que cuando una se duplica, la otra va multiplicada por 4. Entonces, eso ya me está indicando algo. ¿Estamos? Me está indicando que la velocidad de reacción depende de la enzima, que depende directamente proporcional, pero que esa variación no es equitativa, como pasaba antes, que era 1 a 1. Entonces, eso se los dejo para que lo hagan ahora en un ratito y me digan qué les resulta de ese análisis, a ver cómo lo interpretan. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos analizar el ensayo únicamente para el sustrato? ¿Qué me dirían ustedes? ¿En qué experiencia se enfocarían? Muy bien, en la experiencia 2 y en la experiencia 3, exactamente. ¿Por qué? Porque en la experiencia 2 y en la experiencia 3, la concentración de la enzima se mantiene constante. ¿Qué pasa con la concentración del sustrato? ¿Qué pueden decirme ustedes en ese caso? La concentración del sustrato, que según lo que yo estoy viendo acá, disminuye. Del 2 a 3 va de 0,5 a 0,25. No sé dónde están viendo. Yo lo que veo es que la concentración del sustrato de 2 a 3 disminuye a la mitad. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción cuando la concentración del sustrato cambia? ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? Permanece constante. Exactamente. Entonces, ¿eso qué me estaría indicando? ¿Qué me estaría indicando entonces eso? Que la velocidad de reacción no depende del sustrato. Por lo tanto, hablándolo más en términos de cinética química, ¿qué me dirían? Muy bien, Álvaro, exactamente, que es de orden cero respecto al sustrato. Entonces, ¿se animan a escribir cómo podría ya ir siendo la ley de velocidad? ¿Cómo podría ir siendo entonces la ley de velocidad? Escríbanla en el chat. Velocidad igual a K, que es la constante de velocidad, por la concentración de la enzima elevada a un exponente. ¿Bien? Elevada, no sé, a un exponente A. Velocidad igual a K por concentración de la enzima elevada a un exponente A, no sé. Y ese exponente A es el que tienen que ustedes encontrar haciendo el mismo análisis que hicimos acá. Lo único que yo les pregunto, ¿les dará 1 ese exponente A que tienen ahí? Sí, el exponente puede ser no entero, exactamente. Muy bien, no les va a dar 1, perfecto. ¿Por qué no les va a dar 1? Porque esa variación no es equitativa. ¿Es directamente proporcional? Sí, pero no es equitativa. Acá me dice Germán que le dio un medio. La verdad que no recuerdo cuánto daba. A ver si alguien más puede hacer el cálculo. No recuerdo nada. No me acuerdo, no me parece que haya dado un medio. Que puede dar un medio, puede ser, pero no recuerdo con este ejercicio de un medio. Así que bueno, eso lo tienen que plantear ustedes y después fíjense lo que les dice el ejercicio. Calcular la constante de velocidad. Julián nos dice que el exponente dio 2. Perfecto, sí, creo que da 2 al exponente. Fíjense si alguien más lo calcula. No, este es un ejercicio de Germán de final, no está en la guía, como ya les dije. Creo que, no sé si alguien más lo calculó, pero creo que da 2. Así que bueno, háganlo y revísenlo después entre ustedes. Y después sería la constante de velocidad. ¿Cómo calculan la constante de velocidad? ¿Cómo lo calcularían a la constante de velocidad? ¿Cómo calcularían la constante de velocidad? Toman cualquier experiencia, la que ustedes quieran, porque conociendo la ley de velocidad, toman la experiencia que ustedes quieran, reemplazan y despejan el valor de K. ¿Estamos? Y las unidades que tenga K
dependerá del orden que ustedes hayan encontrado para la enzima. ¿Bien? Entonces, eso es para que ustedes lo hagan y me comenten. Bien, acá, por lo que me están comentando, les quedó el exponente igual a 2. Entonces, ¿cómo quedaría, si alguien más está de acuerdo, cómo quedaría? Me dice Julián, sí, exactamente. Respecto al sustrato, el orden de reacción es 0. Respecto al sustrato es 0 porque la velocidad de reacción no depende del sustrato. Respecto a la enzima, el orden sería 2. ¿Cuál sería el orden global entonces? Y estas filminas sí están subidas en el aula virtual. ¿Cómo sería el orden global de reacción entonces? También va a ser 2. ¿Qué unidades va a tener K en este ejercicio? ¿Qué unidades va a tener K entonces en este ejercicio? 1 sobre molar por segundo. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda? Estos ejercicios, chicos, están siempre en los parciales y en los finales. Entonces, véanlos, háganlos. Recuerden que esta grabación se las voy a subir porque la di distinto al respecto del año pasado. Entonces, esta grabación va a estar en el Drive, como corresponde, actualizada a la clase de este año. ¿Qué nos queda para ver? Vamos a ver el ejercicio 10 y vamos a terminar. Y la clase que viene vamos a ir directamente a las reacciones, según sea la reacción de primer orden, de segundo orden, de orden 0. ¿Bien? Es un poquito que tenemos que ver ahí. Y sí les voy a dejar, no, esta ecuación no se las he dado. Esto lo vamos a hacer directamente la semana que viene. Al ejercicio 14, sí, esto lo vamos a hacer directamente la semana que viene. Y vamos a finalizar con el ejercicio 10, a ver si todos, entre todos lo podemos hacer. Vayan al ejercicio 10 y veamos qué tenemos acá. Tenemos dos gráficas. ¿La pudieron encontrar? Tienen dos gráficas. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué dice la primera pregunta en el ejercicio 10? Muy bien, ¿cuál reacción será catalizada? Bien, ¿cuál reacción les parece a ustedes que tiene un catalizador? ¿La reacción A o la reacción B? ¿Cuál les parece a ustedes que tiene un catalizador? La reacción B. Bien, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Porque la energía de activación es menor. Exactamente. Acá tienen la energía de activación de la reacción directa y acá tienen la energía de activación de la reacción directa. Obviamente, al agregar un catalizador y la reacción ser más rápida, esa energía de activación disminuye. Exactamente. Bien, ¿qué más les pregunta el ejercicio? Bueno, creo que dijimos casi todo en una sola frase. Porque dijimos que la reacción B tiene el catalizador, tiene menor energía de activación, ocurre a mayor velocidad. ¿Y qué más podríamos agregar acá? ¿Qué tipos de reacciones son? ¿Endotérmicas o exotérmicas? ¿Y cómo se dan cuenta? Ambas, por lo que vemos, son exotérmicas. ¿Bien? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el delta H, que nos va a quedar una cantidad negativa. Si hacemos un análisis de contenido energético de reactivos y de productos. Entonces, ambas son exotérmicas. Una está catalizada y la otra no. ¿Y qué pasa respecto a reacción directa y a reacción inversa? ¿Cuál será más rápida para ambas reacciones? Reacción directa y reacción inversa. ¿Cuál es más rápida, la directa o la inversa? En ambos casos, la reacción directa es más rápida. Exactamente. Y la reacción inversa es más lenta. La energía de activación de la reacción inversa ¿involucra el delta H de la reacción? La energía de activación de la reacción inversa involucra el delta H de la reacción. Sí, siempre. Exactamente. Recuerden que en la reacción inversa parten de los productos y tienen que llegar a los reactivos.
para partir de los productos, tienen que atravesar ese delta H. ¿Bien? Bueno, un ejercicio simple, como para analizar gráficas. Y después había otro ejercicio de gráficas, que es el ejercicio 19. Busquen el ejercicio 19. Acá tenemos dos gráficas. Vean la primera gráfica, la gráfica que se encuentra acá. ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos en la primera gráfica? ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien, perfecto Martino. 2A son los reactivos, bien, y B es el producto. ¿Tengo algún intermediario de reacción? Sí, A asterisco, que por supuesto no participa ni como reactivo ni como producto. Reactivo y producto. ¿Qué más puedo leer yo de esa primera reacción que tengo acá? ¿Qué más puedo leer yo de esa primera reacción que tengo acá? Puedo leer la energía de activación de la reacción directa, que es 25. ¿Bien? También puedo leer, como muy bien dicen ustedes, que es exotérmica, siendo su delta H de -10. ¿Puedo leer la energía de activación de la reacción inversa de la primera gráfica? Sí, muy bien. ¿Cuánto es la energía de activación de la reacción inversa? Es todo esto. Es decir, es 10 más 25. Perfecto. Es 35. Excelente. Muy bien. Vayamos a la segunda reacción. ¿Quiénes serían reactivos y quiénes serían productos en la segunda reacción? B es el reactivo, muy bien. ¿Y los productos quiénes van a ser? C y D. ¿Tengo un complejo intermediario? Sí, tengo un complejo intermediario que es B asterisco. ¿Será una reacción exotérmica o endotérmica? Es una reacción endotérmica, muy bien, perfecto. ¿Cuánto vale el delta H de reacción acá? 3, perfecto, que es esa diferencia en contenidos energéticos. ¿Cuánto vale la energía de activación directa? Es desde acá hasta el intermediario, es 8, muy bien. ¿Y cuánto vale la energía de activación inversa? 5, muy bien, porque la energía de activación inversa, ¿cuánto es? Es esto que está acá. Si yo sé que todo el segmento vale 8 y que esto vale 3, entonces la energía de activación inversa es 5. Exactamente, muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo tomo el extremo inicial primero y el extremo final último? ¿Quiénes serían los reactivos y quiénes serían los productos? Si yo veo a todo esto como etapas intermedias, me quedo con los primeros reactivos y los últimos productos. ¿Cómo sería la global? 2A reactivo, muy bien. ¿Y qué más? C más D, los productos, exactamente. ¿Y la reacción neta? ¿Será exotérmica o endotérmica? La reacción neta, la de 2A, para llegar hasta C más D. Muy bien, es exotérmica. ¿Por qué? Porque considero la etapa 1, que es fuertemente exotérmica, -10. La etapa 2, que es levemente endotérmica, 3. El saldo neto global es -7, siendo la reacción neta y global de -7. ¿Estamos? Bueno, ese era otro ejercicio que tenían que, para analizar. Acá entonces en la columna de estequiometría, si yo hice ley de Hess. En realidad consideramos dos etapas, y en esas dos etapas iba por reacción anotando todos los datos. Después, si vemos únicamente esto, podemos ver que en realidad, ¿quién se estaría comportando como intermediario entre los reactivos y los productos? ¿Quién se estaría comportando como intermediario? B, exactamente. Lo cual podemos decir entonces que es una ley de Hess aplicada también acá.
porque veo como esta especie B, que está como producto y luego como reactivo, obviamente no aparece en el saldo neto global. ¿Ya estamos? Entonces acá tengo 2A, C más D. ¿Qué nos está quedando para la clase que viene? Nos está quedando el ejercicio 14, que bueno, no se los doy ahora, porque tiene un poquito también acá de esos cálculos medio engorrosos para despejar A y demás, y hay una ecuación que se las quiero mostrar el miércoles que viene. Y estos ejercicios simples, el 6 y 17, que son son fórmulas, básicamente. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos la semana que viene, porque el martes es el parcial, es decir, que el miércoles deberíamos terminar con cinética y comenzar, si podemos. Pasa que no creo que no creo que podamos comenzar mucho más, porque el miércoles no puedo comenzar con equilibrio químico, porque no van a haber visto equilibrio químico todavía en el teórico. A no ser que primero tengan la clase del teórico y después tengan conmigo práctico. Si tienen primero con las profes teórico y después tienen conmigo práctico, terminaríamos eso poquito que nos queda de cinética y quizá comenzaríamos con equilibrio químico. Eso sería lo que podamos hacer. ¿Bien? El martes no van a tener clases porque el martes es el parcial nada más. Entonces sería útil a lo mejor que el miércoles tengan primero el teórico. Eso ya lo vamos a hablar. Así que bueno. Entonces, bueno, eso sería todo. El lunes ya les voy a subir los datos para la clase de consulta del lunes, que es a las 8 de la noche. Recuerden que clase de consulta no es desarrollo de ejercicios ni desarrollo de temas. Son consultas puntuales respecto a temas y o ejercicios. ¿Bien? Va a ser de 8 a 9 de la noche, así que se pueden sumar en el momento que ustedes quieran. Y bueno, o sea, lo ideal sería que estén todos a las 8 de la noche, pero si a alguien se le demora o algo, sabe que hasta aproximadamente a las 9 de la noche vamos a estar. Y bueno, y eso es todo. Y por supuesto que las dudas que tengan, si alguien tiene dudas, me las puede hacer llegar también por mail, que es, bueno, hoy me llegaron bastantes y se las estuve respondiendo. Vean los ejercicios de práctica que están en el aula virtual, tomen en cuenta las autoevaluaciones o evaluaciones formativas. Y bueno, y eso sería todo. Nos estaríamos hablando en la semana y el martes algunos los conoceré por primera vez presencialmente y al resto, bueno, éxitos en el examen. Y a todos también éxitos en el examen, por supuesto, ¿no? Así que bueno, nos veríamos el martes que viene, chicos y chicas. Que tengan buena semana, estudien, descansen y bueno, que les vaya muy bien. Hasta la semana que viene.